raíz de la pandemia, uno de los fenómenos que enfrenta el mercado tiene que ver con los problemas financieros de las compañías de aviación comercial, que en muchos casos siguen luchando por recuperarse de las pérdidas económicas y sin opciones. Las aerolíneas pequeñas muchas veces también terminan absorbidas por las más grandes. Esto crea la situación de un monopolio y deja sin control los precios para los viajeros. Sobre este tema y las implicaciones que puede tener, vamos a conversar con Ricardo del Piano, analista de transporte aéreo, cientista político e historiador y también director de contenido de aeronaves.com. También se unirá en segundos a esta conversación nuestra editora de economía, Daniela Blandón. Mientras tanto, señor del Piano, lo saluda a usted. Bienvenido a Directo América. Muy buenos días, muchas gracias por estar en el programa. Vamos a comenzar hablando del caso en Colombia de Avianca y de Viva Air, porque las autoridades reguladoras han sorteado este fenómeno y decidieron aprobar que exista una fusión por parte de Avianca a esta aerolínea de bajo costo, pero con ciertas condiciones. ¿Cuáles son las consecuencias de permitir este tipo de fusiones? A ver, primero hay que añadir que la industria aérea viene en un proceso de consolidación que no es nuevo. Esto es una continuación de un proceso que ya viene desde hace prácticamente hace varias décadas, probablemente desde el año 90, donde hemos visto una serie de fusiones, integraciones de distintos ámbitos. O sea, tenemos de las consolidaciones más sencillas, como puede ser un acuerdo de códigos compartidos, un acuerdo interlineal, hasta las más complejas, que son con una fusión como tal, o un acuerdo de negocio conjunto, que es la nueva tendencia que está viendo la industria aérea. Entonces, esto es un proceso que no es nuevo, aparece la pandemia, sino que se refuerza básicamente por el hecho de buscar fortalezas en la industria aérea ante los ciclos económicos negativos, que son más frecuentes, producto de la multipolaridad de factores propias del concierto internacional que afecta actualmente. Claro, pero esto puede traer grandes consecuencias para nosotros los usuarios. Y dicho esto, la bienvenida también para Daniela Blandón. Daniela tiene la palabra. Ángela, muchas gracias. Y continuando un poco también con la pregunta de Ángela, cuando no hay competencia o cuando se reduce la competencia, no solamente en el sector aéreo, sino en todos los sectores, pues lo que tiende a haber es aumento de precios y ya lo hemos visto. Entonces, estas aerolíneas quedan con ciertas frecuencias en las que van a tener un 100% del mercado. ¿Cómo hacer entonces? ¿Qué podemos esperar nosotros los usuarios? A ver, no necesariamente la fusión o integración significa menos compañías aéreas. Hemos visto que en Estados Unidos, por ejemplo, si bien ha habido integraciones, por ejemplo, han aparecido nuevos competidores que están ingresando al mercado. Tenemos el caso de Breeze Airways, tenemos el caso de Avelo, hay otras compañías pequeñas. En Latinoamérica apareció, por ejemplo, el mismo Colombia, apareció Ultra Air, que si bien hoy está alude a problemas financieros, hay un proceso de integración de ingreso que JetSmart estaría ingresando a Colombia. Entonces, el mercado se va reacomodando. Obviamente que sí, en algunos casos puede haber situaciones puntuales y ahí el rol del Estado es fundamental. Básicamente el Estado, a través de sus instituciones, tiene que ser garante de que la libre competencia se mantenga y que exista barreras de entrada para nuevos operadores. Claro, usted hablaba de que no es un caso aislado, también hay muchos otros casos de integraciones. Tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos la integración que quieren hacer JetBlue y Spirit Airlines, y el gobierno de Estados Unidos se ha opuesto a esta integración precisamente por este tema. Y hay algo ahí, un ingrediente adicional, y es que se están fusionando en este caso una aerolínea que no es de bajo costo con una aerolínea que sí es de bajo costo. Entonces, ¿qué peligros hay de que una aerolínea que es grande, que tiene gran concentración de mercado, se una con una que es de bajo costo? ¿Puede desaparecer ese bajo costo para la gente? Es básicamente, a diferencia de décadas atrás, cuando había una gran diferencia entre una legacy, en una compañía grande, por ejemplo, lo que era tradicional, como una legacy carrier, y una de bajo costo, hoy básicamente son modelos complementarios. Básicamente todas las líneas aéreas funcionan con un esquema de bajo costo de uso de los servicios complementarios, que son los ancillary, que es básicamente todo lo que es pagar el extra. Entonces, básicamente grandes diferencias no hay. Sí puede haber, entonces la fusión entre dos tipos de compañías con dos modelos de negocio, básicamente es un complemento como parte de una segmentación del mercado y la idea de abarcar más distintos tipos de mercado, de tipos de demanda, básicamente. Claro, Ricardo, pero si uno hace la comparación del caso, por ejemplo, que tenemos más cercano, que es el de Colombia, Ujú. hoy, si usted va a comprar un tiquete en una aerolínea como Avianca, es muy distinto el costo que va a asumir si compra en una aerolínea como Viva Air o como Ultra, que son denominadas de bajo costo. Entonces, Por, ahí le pregunto, ¿van a desaparecer
las hoy llamadas aerolíneas de bajo costo, aunque entiendo lo que me dice que, claro, las aerolíneas grandes también, ahora cada vez que usted agrega algo más a su viaje, pues se le van cobrando. Así es, por eso no hay mucha diferencia. No, no es que vayan a desaparecer. De hecho, yo creo que el modelo de bajo costo va a continuar y y se va a intensificar. Básicamente porque los usuarios están prefiriendo cómo de qué servicios quieren pagar. Y en ese sentido, por eso la tendencia de las líneas aéreas apunta a moverse más a esta propuesta de bajo costo, como se la conoce, y que todas las líneas paguen por los servicios, o sea, que los usuarios paguen por los servicios que deseen consumir, independiente que cada una pueda ofrecer algún servicio adicional. Ahora, respecto al tema del precio de los pasajes, es cierto, es una realidad actual y que no solamente está presente en Colombia, también lo vemos en los Estados Unidos, lo vemos en Chile, en Argentina, y eso responde al alto costo que está teniendo la industria aérea en estos momentos, el factor combustible, el alza de los costos laborales, la cadena de suministros. Entonces hay una serie de factores en paralelo que no guarda relación necesariamente con las fusiones, con los procesos de consolidación que se están dando a cabo. Ahora, insisto, el rol del Estado es fundamental y en eso las instituciones tienen que ser clave y deben ser imparciales en garantizar la libre competencia para todos los actores del mercado, así como los nuevos actores que quieran ingresar. Obviamente el escenario de la industria aérea se vuelve mucho más desafiante al tener una serie de condiciones paralelas del entorno que nos obligan a contar más recursos o contar mayores recursos para poder funcionar. El caso, quizás el de Ultra Air puede ser un ejemplo de ello, una compañía nueva que nació después de la pandemia o después de las restricciones, mejor dicho, y hoy enfrenta problemas económicos. Ricardo, y hablando de los problemas económicos, Avianca, por ejemplo, tiene problemas económicos, está en un proceso de reorganización, no solamente en Colombia, sino también en Estados Unidos. ¿Cómo podemos describir la situación, la salud de la industria aérea? Porque me da la sensación de que nos podemos estar despidiendo de esos viajes económicos que tuvimos durante tantos años con este nacimiento de las aerolíneas de bajo costo. Llegó el final, digamos, de esa viajes baratos para la gente. Ya, los viajes baratos que conocimos hace un par de años responde primero a la búsqueda de pasajeros que después de las 6 restricciones, cuando nadie quería volar y la demanda estaba muy baja, obviamente que era muy fácil y había unos pasajes muy económicos y eso fue una realidad después de 2020, lo vimos en el 2021 y generó una explosiva demanda. Eso básicamente, sin duda yo creo que es una tendencia que se va a acabar en cuanto a ese contexto. Ahora, los viajes, el tema de los viajes económicos también está asociado al periodo que estamos viviendo como sector, como industria, que guarda el concepto mundial, lo que hablaba antes, el tema de los altos precios de combustible, los costos laborales, la inflación, la devaluación de las monedas locales frente al dólar. Entonces, ese son el contexto que nos van imponiendo costos, que imponen costos esos que al final terminan pagando los clientes. También el tema de la carga impositiva. Eso es un punto que no es menor, sobre todo en Latinoamérica. Entonces tenemos una serie de factores adicionales que ojalá los gobiernos pudiesen trabajar en una agenda pro aviación o pro desarrollo económico donde incluyan el transporte aéreo como una industria de aporte. Pues bien, nos hemos quedado sin tiempo. Gracias a usted, Ricardo, por entregarnos sus puntos de vista y su análisis de lo que podría ser una situación complicada para las aerolíneas y para la industria aeronáutica. Gracias a usted, Daniela, también. Les recuerdo, estuvo con nosotros Ricardo del Piano, analista de transporte aéreo, cientista político e historiador. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más de Directo a América.